Buenos días, soy el doctor Jorge Awali de Tucumán. En esta oportunidad les quiero compartir un caso muy interesante que vimos en el hospital del área de abdomen. Se trata de un hombre de 30 años que consulta y llega a nuestro hospital con ictericia y especialmente con hemorragia digestiva alta y un cuadro de anemia importante. El antecedente clínico que presentaba este paciente era que se encontraba en un penal, estaba preso en uno de los penales de nuestra provincia y hace 2 meses atrás había sido sometido a una herida por arma blanca realizada con un cuchillo que fue tratada en ese momento sin mayores complicaciones. En la imagen que les muestro y señalado con la flecha celeste, ustedes pueden ver cómo existe sangre en la papila mayor. Esto es la endoscopía que hicieron los médicos del servicio de gastroenterología, lo que confirmaba la presencia de hemorragia digestiva alta y la presencia de sangre, pero en este caso no sangre viniendo del tracto gastrointestinal, sino que sangre presente y fluyendo desde la papila mayor. Por esa razón lo envían al servicio de tomografía computada, donde inicialmente le realizamos una tomografía sin contraste. Aquí tienen las primeras imágenes del estudio. Y ustedes pueden notar que tanto dentro del interior de la vesícula biliar como en el interior de la vía biliar puede notarse que existe un incremento de la densidad donde el líquido biliar se encuentra en algunos sectores espontáneamente hiperdenso. Como ustedes bien saben, cuando encontramos incremento de la densidad en un paciente con antecedentes traumáticos e incluso con la confirmación de hemorragia en la endoscopía, entendemos que por alguna razón existe sangre en el interior de la vesícula biliar y en el interior de la vía biliar. Por esa razón procedemos a inyectarle contraste endovenoso e hicimos un protocolo dinámico multifásico. En esta tomografía con contraste endovenoso en fase arterial, ustedes pueden notar que podemos identificar con mucha claridad la presencia de dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática y también la vesícula biliar que presentaba características normales aunque con contenido denso debido a la hemorragia que ya vimos en la tomografía sin contraste. Sin embargo, y si ustedes miran con mucha atención, van a fijarse que en la imagen inferior de la izquierda y a la par de la vena porta existe un área focal de hiperrealce luego de la administración de contraste endovenoso. Bien, entonces este era nuestro cuadro de presentación, un paciente con sangre confirmada por endoscopía y por tomografía en la vía biliar y en la vesícula biliar, con dilatación de la vía biliar y con una imagen que había captado mucho contraste y que se situaba inmediatamente en contacto y a la par de la vena porta. Nos mostraba los mismos hallazgos, especialmente la dilatación de la vía biliar, señalada con las flechas celestes, y también la sangre en el interior de la vesícula biliar, mientras que la imagen que vimos recién muy hiperdensa y que había reforzado mucho con el contraste en la fase arterial, ahora continúa con alta densidad, sin embargo no tan alta como en la fase arterial. La lesión continúa en contacto con la vena porta, demostrando claro origen extravascular extravena porta. En la fase de equilibrio, aproximadamente a los 3 minutos, ustedes pueden notar los mismos hallazgos, la dilatación de la vía biliar, la sangre. Ahora fíjense que la imagen que reforzaba intensamente en las fases anteriores, ahora si bien continúa con alta densidad, no es tan intensa como en las fases anteriores. Bueno, aquí les muestro unas reconstrucciones coronales donde ya centramos la atención en la imagen focal que se sitúa a la par de la vena porta y que captó intenso contraste en la fase arterial, persistió reforzando en fase portal y mostraba algo de hiperdensidad en la fase de equilibrio. Ustedes pueden fijarse aquí 2 cosas que son muy importantes.
Una es que la lesión obviamente no depende de la vena porta, sino que se sitúa a la par. Y lo otro es que si se pueden fijar y mirar con detenimiento, van a darse cuenta de que esta lesión siempre demuestra el mismo tipo de comportamiento y grado de realce que las estructuras vasculares. Por eso esta lesión que se encuentra en íntima relación con el conducto hepático común, como pueden ver en la imagen coronal de la fase arterial, fue inicialmente interpretada como un pseudoaneurisma de la arteria hepática. Por esa razón, y debido al sangrado persistente, a la anemia del paciente y al peligro que esto conlleva para la salud del paciente, se le realizó una arteriografía con objetivos de confirmación diagnóstica, aunque ya esta tomografía era más que elocuente, y también con vías de opciones terapéuticas para cerrar el cuello de este pseudoaneurisma de arteria hepática. Aquí tienen las imágenes de la arteriografía de la arteria hepática. Acá tienen una segunda imagen donde comienza a aparecer el pseudoaneurisma. Aquí lo notan en su porción central, ya más reforzado con el contraste. Aquí está en su porción central el aneurisma claramente reforzado, confirmando la comunicación entre el pseudoaneurisma con la arteria hepática. Por esa razón, el diagnóstico final de este caso muy interesante es de un pseudoaneurisma postraumático de la arteria hepática con comunicación fistulosa a la vía biliar. Entonces, este paciente que hace 2 meses atrás había sido sometido a una herida a través de una cuchilla, un arma blanca, en ese momento no había generado complicaciones mayores en el hígado, el paciente evolucionó muy bien, pero esa lesión traumática desarrolló un pseudoaneurisma de arteria hepática, lo que constituye un hallazgo algo infrecuente en las lesiones traumáticas de abdomen. Sin embargo, en este caso en particular, además de haber desarrollado un pseudoaneurisma, ese aneurisma, debido a su amplio contacto y su amplia relación anatómica con la vía biliar, luego de esa comunicación entre el aneurisma y la vía biliar, desarrolló una comunicación fistulosa, pasando sangre directamente desde el pseudoaneurisma que tiene sangre arterial hacia la vía biliar, generando la hematemesis, la anemia del paciente y obviamente la dilatación de la vía biliar por los coágulos obstructivos dentro de la vía biliar. ¿Qué es el pseudoaneurisma postraumático de la arteria hepática? Primero que nada, como les anticipé, es una lesión vascular infrecuente, la gran mayoría de las veces generada por cuestiones vinculadas a procedimientos médicos, o sea, iatrogénica, y en el 5% de los casos a traumatismo, como vimos en este paciente. Causas menos frecuentes como infecciones y otras constituyen también rarezas de producción de este pseudoaneurisma. En la gran mayoría de los casos estos pseudoaneurismas no producen síntomas y ocasionalmente los identificamos en forma incidental en nuestros estudios de imágenes. Infrecuentemente, dentro de esta lesión ya infrecuente, este pseudoaneurisma puede sufrir algunas complicaciones y entre ellas están las fístulas, o sea, la comunicación fistulosa entre el pseudoaneurisma y los órganos vecinos, sea el árbol biliar o el tracto gastrointestinal, como en este caso de nuestro paciente que tenía un pseudoaneurisma de arteria hepática comunicada con el tracto biliar. Obviamente cuando esto sucede, ya sea cuando esté comunicado con el árbol biliar o con el tracto gastrointestinal, el paciente tendrá hematemesis, melena, ictericia y dolor abdominal. Para poder graficarles más esta curiosa entidad, ustedes pueden seguir este gráfico donde está representado el pseudoaneurisma de arteria hepática y debido a su relación estrecha con el árbol biliar, se puede desarrollar una comunicación fistulosa entre el pseudoaneurisma y la vía biliar y por esa razón el paso de sangre desde el pseudoaneurisma hacia la vía biliar es prácticamente ya una condición natural.
De esa manera ustedes pueden entender perfectamente bien la sintomatología del paciente, especialmente el sangrado, la hematemesis, la melena y la obstrucción de la vía biliar por los coágulos generados por el pasaje de la sangre desde el pseudoaneurisma hacia la vía biliar. Los pseudoaneurismas, como les dije, postraumáticos son infrecuentes, tienen una prevalencia del 1% dentro de todos los traumatismos abdominales. Les muestro un par de casos. Aquí tienen un paciente con múltiples laceraciones del lóbulo derecho hepático e incluso un gran hematoma intrahepático del lóbulo derecho. Pero si ustedes miran con detenimiento, esta flecha celeste está señalando una lesión redondeada, bien definida, de amplio realce y, de nuevo, con un realce en intensidad similar a las estructuras vasculares principales. Esto es un pseudoaneurisma de una estructura arterial vascular intrahepática distal, también muy similar a nuestro paciente. A diferencia de lo que vimos recién, aquí se encuentra más distal, por lo tanto la posibilidad de realizar una comunicación fistulosa con el árbol biliar y con el tracto gastrointestinal es prácticamente nula. Aquí tenemos otro paciente de un pseudoaneurisma mucho más central, nuevamente un paciente con una gran colección subcapsular hepática y la presencia de una dilatación pseudoaneurismática focal con intenso realce tras la administración de contraste endovenoso, otro pseudoaneurisma postraumático. Sin embargo, les recuerdo que esto es una condición muy infrecuente dentro de los traumatismos abdominales, pero siempre tenemos nosotros los radiólogos la obligación de evaluar cuidadosamente el árbol vascular en busca de estas alteraciones que pueden comprometer la vida del paciente y que requieren de un tratamiento médico específico. Aquí les dejo 3 referencias bibliográficas de Radiographics que para mi gusto son las que más pueden completar la información de esta presentación y que les recomiendo ampliamente que puedan leerla a fines de terminar de cerrar este capítulo de pseudoaneurisma postraumático de arteria hepática. Desde ya muchísimas gracias, especialmente a la Federación Argentina de Asociaciones de Radiología de Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante por convocarme a participar de esta muy educativa actividad. Les envío mis saludos a todos, muchas gracias.